Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana, lección 45 del breve Catecismo Bíblico Apologético. Lección 45, la confesión de los pecados. En las charlas anteriores hemos hablado que la penitencia o sacramento de la confesión fue instituido por Jesucristo el día de la resurrección. Y no es azar. Victorioso de la muerte, del pecado y del infierno, nuestro Señor da poder a los apóstoles de resucitar las almas. Una persona de pecado está muerta espiritualmente. Entonces resucita con el perdón de los pecados. Hemos visto que hay 5 cosas necesarias para hacer una buena confesión: examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, deber de Estado, pecados capitales y obras de misericordia. Deber de Estado, dolor de los pecados, dolor de hacer ofender a Dios y nunca más pecar, firme propósito de corregirse, enmendarse, y confesión de los pecados y satisfacción a Dios y al prójimo. Bien, ahora hablamos de la confesión. Bien, lección 45, pregunta 246. ¿Estamos obligados a confesar todos los pecados? Para que la confesión sea buena, estamos obligados a confesar todos los pecados mortales que recordamos haber cometido. Entonces, para la confesión sea buena, necesitamos hacer una confesión de todos los pecados graves, mortales, que no hemos confesado. Todos los pecados mortales. Por ejemplo, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 siguientes, dice esto: no se hagan ilusiones, no vivan en la mentira mental, ni los adúlteros, ni los fornicarios, los que están en unión libre, los que tienen relaciones sin casarse por la iglesia, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ávaros, ni los rapaces heredarán el reino de los cielos. Pero después da confianza, dice: esto fuisteis algunos antes de ser bautizados, perdonados, pero habéis sido perdonados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para la confesión sea buena, estamos obligados a confesar todos los pecados mortales que recordamos haber cometido. El pecado mortal, como ustedes saben, es un pecado que nos separa de Dios. Es como recibir 10 balazos en su corazón. Uno está muerto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las 3 condiciones para que un pecado nos separe de Dios, sea mortal? Hay 3 condiciones. 1, materia grave, algo que prohibido por la ley de Dios. 2, plena advertencia. Yo sé que es pecado. Y 3, libre consentimiento. Eso significa que yo sé que es pecado, quiero hacerlo, y es materia grave. Por ejemplo, no ir a misa pudiendo ir, abortar, fornicar, adulterar, emborracharse, robar los bienes ajenos. Estos son pecados mortales. Y por eso hace falta la confesión para ser libre de estos pecados. Ahora, hay 2 tipos de confesión. Hay confesión ordinaria y confesión extraordinaria. La confesión extraordinaria o general abarca toda la vida de uno. Por ejemplo, una persona que nunca hizo una confesión de toda su vida, es bueno hacerla. Eso te hace caminar el camino de la salvación y saca todo lo que puede haber tenido en su corazón. ¿Cuándo es necesario hacer una confesión general o extraordinaria? La confesión extraordinaria es necesaria cuando se ha tenido la desgracia de hacer malas confesiones por haber callado deliberadamente pecados mortales o por no haber tenido verdadera contrición. Entonces la confesión es mala cuando uno ha callado deliberadamente pecados graves, pecados mortales, o no ha tenido arrepentimiento. No se confesó, pero sin arrepentimiento no vale tampoco.
Para que la confesión sea buena hace falta arrepentirse de haber hecho lo que uno hizo. ¿Cuándo es útil una confesión extraordinaria o general? La confesión extraordinaria es útil en las principales circunstancias de la vida y cuando se duda de la validez de las confesiones anteriores. Entonces, por ejemplo, una persona se confirma, se casa, se entra a la vida religiosa o sacerdotal, confesión general ayuda mucho, ¿sí? ¿Por qué es preciso confesar los pecados? Es preciso confesar los pecados porque si no se dan a conocer por medio de la confesión, el sacerdote no puede juzgar si debe perdonarlos o retenerlos. Entonces hace falta decir los pecados para ser perdonado. ¿Qué consideraciones pueden ayudarnos a vencer la falsa vergüenza en la confesión? Puede considerarse, número 1, que es mejor confesar los pecados a uno solo en secreto que vivir intranquilo en pecado y ser enfrentado delante de todo el mundo en el juicio final. 2. Que el confesor está obligado al más absoluto secreto respecto de los pecados confesados. Entonces, si uno tiene pecados, es bien, mejor confesarlos al hombre de Dios, al mismo de Dios uno solo, en secreto, y secreto al cual el sacerdote está sometido toda su vida, que vivir intranquilo en pecado, y después el día del juicio, los pecados no confesados aparecen a los ojos de toda la humanidad. A la resurrección final, los que llevaron pecados consigo, no los confesaron, quedaron dentro de sí, y bien el día del juicio final aparecen delante de toda la humanidad, mientras que los que se han confesado, esos pecados fueron borrados, ya no existen. Entonces los que por ejemplo murieron en pecado, el día del juicio final, y bien toda la humanidad va a ver toda su vida tal cual fue. Mientras los que se han lavado sus almas del pecado por la sangre de Cristo, y bien esos pecados ya no existen. Y otro, confesar, el confesor, dijimos, está sometido a la absoluta discreción, secreto absoluto, nunca jamás puede decir ningún pecado de lo que escuchó. ¿Cuáles son las cualidades de una buena confesión? Una buena confesión debe ser entera, humilde, sincera y prudente. ¿Qué se requiere para que la confesión sea entera? Para que la confesión sea entera, es preciso confesar todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha, con el número de ellos exacto aproximado a la circunstancia que cambia las especies del pecado. Entonces, para que la confesión sea entera, hace falta confesar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. También decir el número. Por ejemplo, si usted tiene $1,000 de deuda, son 1,000. Pero si tiene 25,000, deuda es mucho más grave, más pesada, ¿no? Por ejemplo, Noé hizo vino, se emborrachó, ok. No sabía que era el vino, no sabía que la emborrachera fue un accidente. Noé no es un borracho, fue un accidente, sí. Pero una persona que toma cada 8 días y 3 días queda tirada por el suelo durante 10 años es mucho más grave que una persona por accidente tomó, no sabía que el vino se retiró una vez. Una persona, por ejemplo, hace un pecado de fornicación una vez, ok, lo hizo por seducción, porque no sé qué. Pero la persona que busca cada 8 días, 3, 4 veces es mucho más grave. Es mucho más grave. Entonces, debe considerar todos los pecados. El número exacto de ellos o aproximado. Una persona que se enoja va al menos 2 veces por día, aproximado más o menos, ¿sí? ¿Qué pecado se comete al callar voluntariamente un pecado mortal en la confesión? Callar voluntariamente un pecado mortal en la confesión es un grave pecado de sacrilegio. Si se recibe la absolución, los pecados acusados no quedan perdonados. Entonces, una persona que oculta pecados, un pecado o pecados por falsa vergüenza, bien, aunque el Padre diga yo te absuelvo, yo te condeno, porque a Dios no puede engañar, Dios sabe todo. Entonces, esto es pecado gravísimo. El olvido involuntario, el olvido no voluntario de un pecado mortal, ¿hace la confesión sacrílega? El olvido
involuntario de un pecado mortal después de un serio examen, no hace sacrilega la confesión, pero ese pecado debe ser declarado en la siguiente confesión. Entonces usted hizo bien su examen de conciencia, dijo todos los pecados, después de una semana se acuerda que olvidó un pecado. Tu confesión fue buena, en la confesión siguiente dice, Padre, yo olvidé tal pecado, lo dije, punto. ¿Hay obligación de confesar los pecados veniales? No hay obligaciones de confesar los pecados veniales, pero sí es muy útil Hacerlo. hacerlo. Es muy útil hacerlo. ¿Qué debe hacerse para que la confesión sea humilde? Para que la confesión sea humilde, hay que confesar todos los pecados con verdadera humildad, sin excusarlo ni echar la culpa a otros. Uno dice sus pecados, no los pecados de los demás, ¿sí? ¿Qué es preciso hacer para que la confesión sea sincera? Para que la confesión sea sincera, es preciso decir los pecados tal como se han cometido, sin aumentarlos ni disminuirlos. ¿Qué hay que hacer para que la confesión sea prudente? Para que la confesión sea prudente, hay que servirse de los términos más convenientes para dar a conocer los pecados y no descubrirlos del prójimo sin necesidad. Y nunca decir nombre del prójimo del pecado, ¿sí? Ahora continuamos. ¿De qué manera debe acercarse el penitente al confesor? El penitente debe acercarse al confesor con fe y modestia, ya que representa a Jesucristo. ¿Qué ha de hacer el que confiesa al llegar ante el confesor? El que confiesa debe, número 1, arrodillarse ante el confesor, hacer la señal de la cruz y rezar el yo pecador. Número 2, decir cuánto tiempo hace que no se ha confesado y si cumplió la penitencia. 3, acusarse con sencillez y claridad de los pecados que ha recordado en el examen sin omitir ninguno de los mortales. Ahora sí hay mucha gente que espera en la cola, y bien usted es el yo pecador antes de llegar al confesionario, porque no hay tiempo, hay mucha gente que espera, después hay la misa, ¿sí? ¿Qué hay que añadir después de haber declarado todos sus pecados? Después de haber declarado todos los pecados se añade: Me acuso además de todos los pecados que haya podido olvidar, de los de mi vida pasada y particularmente de los que cometí contra tal o cual mandamiento, pedido perdón a Dios y a vos, Padre, penitencia, absolución. Entonces dice también: me arrepiento de los pecados que he podido olvidar. ¿Qué debe hacer después de la acusación de los pecados? Después de haber acusado de los pecados, debe, número 1, escuchar con atención los consejos del confesor y de la penitencia que imponga. 2, rezar el acto de contrición mientras el sacerdote dé la absolución. Entonces, escuchar los consejos que da y escuchar también la penitencia que impone. Ahora, si el padre tiene una penitencia que usted no sabe, no puede hacer, dígale: Padre, disculpe, yo no sé hacer esta penitencia. Por ejemplo, va a decir: haga tal libro de la Biblia, tal capítulo. Padre, ni Biblia tengo, no sé leer, por ejemplo. Bueno, decir las cosas si no puede. Ok. ¿Cómo se puede abreviar la confesión? Se puede abreviar la confesión rezando el yo pecador antes de presentarse al confesor. Ya, como lo dije, sí. ¿Qué hay que hacer después de la confesión? Después de la confesión se ha de dar gracias a Dios por habernos concedido el perdón de los pecados, reflexionar sobre los consejos del confesor, recordar la penitencia impuesta y cumplir cuanto antes. Entonces, dar gracias al Señor, reflexionar sobre los consejos que da el Padre y hacer la penitencia cuanto antes, porque esta penitencia es medicinal y ayuda mucho. Y un consejo más, alejarse de las ocasiones del pecado. Por ejemplo, si uno sale con malos amigos, se emborracha o se droga o va a ver el lugar de vicio y pecado, es bien no ir con esas personas. Si uno tiene problema con las redes sociales, mira porquerías y medias, es bien cortar con esto. Entonces es importante esto. Y rezar cada día pidiendo a la Virgen su ayuda,